Muchas gracias, María Luisa. Un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí, lo de Siria, de Medio Oriente, es muy grave. Yo lo podría resumir como una crisis económica y hegemónica a nivel mundial, donde una potencia está cayendo y otras están ascendiendo. Un proyecto económico neoliberal está cayendo y están surgiendo proyectos económicos alternativos, es decir, otras maneras de vivir el mundo, la economía y los proyectos sociales. Obviamente, cuando un imperio cae y otro está ascendiendo, otras propuestas están ascendiendo, hay choques. Eso es un determinismo que ya está visto históricamente. Y el declive que tiene el grupo hegemónico occidental, que es Europa y Estados Unidos, por un lado ya están divididos entre ellos, ya tienen proyectos divergentes, está en duda la viabilidad de la OTAN, están peleando económicamente, antes eran los socios unidos para sus pillajes, ahora tienen como otra visión distinta del mercado. Entonces, si hablamos de todos esos poderes, obviamente está cayendo Estados Unidos y el relato común nos dice, bueno, es que están ascendiendo China y Rusia, es como lo obvio. Pero también hay otros poderes que es Irán, está ascendiendo, está disputando el poder tradicional que tenía Arabia Saudí, que era como la que mandaba en el mundo islámico con los sunitas, mientras que Irán se está planteando otras opciones de liderazgo dentro del Islam. Y hay estrategias y procesos en curso. También está un poder en Medio Oriente que hay que tener en cuenta, que es Turquía. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, un psicópata mayor, tiene una enfermedad que llama nostalgia de imperio. Ellos fueron el imperio otomano. Mandaron Egipto, Siria, Irak, Líbano, lo que hoy es Palestina. Tuvieron demasiado territorio, fueron una potencia enorme. Y ahora les quedó Turquía, una fracción muy pequeña del territorio que ellos alcanzaron a tener. Y eso, cuando un imperio cae y pierde todos sus territorios, toda esa influencia que tenía, esa enfermedad se llama nostalgia de imperio. Ellos quieren volver a ser un imperio. Y todo esto que pasó en Siria es precisamente una avanzada de Turquía. Siria hace rato está como un territorio en disputa. Bashar el-Assad había logrado una cohesión, una unidad del país, con tanta divergencia que había una cohesión, había un acuerdo mínimo de convivencia. Hay que recordar que Siria es muy diverso, muy, muy diverso. Nosotros pensamos en el ciudadano sirio, ¿no? El ciudadano sirio tiene ciudadanos que son kurdos, tiene ciudadanos que son cristianos católicos, hay otras corrientes del cristianismo que fueron los más masacrados en la época del Estado Islámico, a los cristianos yazidíes, que el Estado Islámico se solazaba degollándolos a la vista de todo el mundo, y fue una masacre de cristianos yazidíes que en el mundo pasó como muy en silencio. Están los de la familia que era de Bashar el-Assad, toda esta comunidad, en este momento se me escapa el nombre, pero era toda la etnia a la que pertenecía Bashar el-Assad, los alawis. eh, y otros grupos étnicos, fuera de las peleas religiosas entre suníes y chiíes. O sea, Siria es algo muy diverso. Tiene una parte del Kurdistán donde hay grandes pozos de petróleo y tiene una parte del este de Siria que está ocupada por batallones, por tropas de los Estados Unidos sin ningún amparo en el ordenamiento legal internacional. Literalmente son ladrones de petróleo. Y ese robo, recordemos que empieza después del 11 de septiembre del 2001, que hay que ser recorderis de esa crisis. El 11 de noviembre, el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos tenía petróleo para 90 días. Recordemos ese datico. Estados Unidos tenía petróleo para 90 días. Yo le pregunto, ¿qué pasaría
si de pronto Estados Unidos, María Luisa, le hubiera tocado ir de puerta en puerta. Señores, en 90 días se nos acaba el petróleo. ¿Quién me vende petróleo? ¿Qué le hubieran dicho? Páguelo al precio del mercado y obviamente ustedes están en decadencia. En 90 días ustedes cierran ese patio de los Estados Unidos y el imperio se acaba. Eso estaba pasando el 11 de septiembre del 2001. Y obviamente salen con el cuento de Saddam Hussein, tienen armas de destrucción masiva, el coronel Powell se sienta en la ONU y a la vista de todo el mundo miente, Irak tiene armas de destrucción masiva. Entran a Irak, hacen las matanzas más espantosas, siembran el caos, bombas en las plazas de mercado, mucho muerto, masacre, masacre, supuesta pelea entre chiitas y suníes, ruido, ruido, ruido. ¿Qué es lo único que estaba funcionando en ese periodo? Las bombas que estaban sacando el petróleo de los campos petrolíferos para llevarle la sangre a los Estados Unidos que estaba agonizando. Estados Unidos en noviembre, en septiembre del 2001 estaba agonizando. Necesitaba petróleo como fuera. Y dentro de esa incursión al Medio Oriente también llegaron a Siria y se asentaron los pozos de petróleo. Y hay pozos que los bombean y hay otros que simplemente los cargan en camiones cisternas. Pero ese robo no ha parado desde la fecha. Entonces, hay muchos factores de poder en esa región. Esa región es rica en petróleos, pero también es el gran cruce de caminos del mundo. Está el Mar Rojo, está el Mar Arábigo, ahí cerca está el Mediterráneo. Siria tiene una salida al Mediterráneo. Tiene la base rusa de Latakia. Recordemos una cosa, siempre nos echaron un cuento de que había una guerra civil en Siria. Pura paja, pura carreta, mentira, cuento chino. Eh, Qatar, tan generoso y tan curioso de su política, veía con mucho celo que por Siria estaba pasando un oleoducto que venía de Rusia, cruzaba todo Siria y llegaba al Mediterráneo. ¿Qué quería decir? Que el petróleo ruso puesto en el Mediterráneo por cuestiones de transporte y por los oleoductos, era más barato que el petróleo que vendía Arabia Saudí, que tenía que salir del mar Arábigo, meterse por el Mar Rojo y llegar al estrecho del Suez y llegar al Mediterráneo, un vueltón. Mientras que por oleoducto puro y duro llegaba directamente a la base del ataque, a la base rusa en Siria, y ahí se bombeaba petróleo, Rusia vendía ese petróleo. Celoso con ese poderío que tenía Siria, que tenía una renta petrolera, y celoso con la provisión de petróleo ruso, Qatar y seguramente muchos poderes árabes reclutaron a cuanto desocupado había en el Magreb, en Afganistán, en todo el Medio Oriente, y armaron la supuesta guerra civil que azotó a Siria. Y la base de esa guerra era el caos, armar un caos total, tenebroso, matanza, degüello, espectáculo público del Estado Islámico, matando, asesinando, destruyendo. Espantoso. Y Occidente, como es tan ignorante y como somos tan desinformados, Occidente se creyó el cuento de la guerra civil en Siria. Con una cosa, los cristianos en Siria no tenían mayor problema, eran tratados con relativo respeto. En general eran tratados con relativo respeto. Y sí había tensiones, obviamente. Para ser un Estado tan diverso, había un mínimo acuerdo de convivencia. Toda esta gente que llegó y se tomó esa parte de Siria hasta ahora fue patrocinada por el demente de Erdogan. Erdogan sueña con restaurar su gran imperio otomano. Ese es el delirio. Tiene bases en Libia, tiene ayuda militar con Qatar, un acuerdo muy grande, tienen desarrollos militares conjuntos. Fue comparable con Polonia, Turquía tiene un gran ejército y tiene buena producción de armamento. Eh, Europa los quería
como protectores militares, como socios de la OTAN, pero la racista Europa no quería a esos morenos turcos en la gran Europa, blanca, aria, cristiana, eh, de ropa elegante, ¿no? Para los europeos, digo, para los europeos, los turcos no eran dignos de pertenecer a la Unión Europea, pero sí tenían que ser socios de la OTAN. Entonces, Erdogan juega una cosa que es para donde vaya el viento. Por aquí está mi interés, me muevo para acá. No es la persona más leal ni más estable en el mundo y al final va a ser desechado por todos. Ya hay unas protestas grandes en Turquía y el ambiente interno no lo tiene tan controlado como lo tenía hace 2 o 3 años. Ya hay ruptura de los consensos internos en Turquía. Recuerden que Erdogan tiene una parte de población turca, un porcentaje grande que son de ancestro kurdo y Erdogan los detesta. Y los detesta además porque los kurdos habitan en el territorio más petrolero de Turquía. A los pobres kurdos le robaron el país, sirios, libios, a ver, Siria, Irán, Irak, Turquía y hay otro que se me olvida. Los kurdos perdieron todo el territorio y ellos tienen el sueño de tener de pronto algún nivel de unidad o consenso entre ellos. Entonces, el laberinto de Turquía es quién le puede robar en este momento a Turquía un pedazo del terreno. El diseño actual de Occidente es fragmentar a Turquía y partirla en 6, 8 pedazos. Y todo el mundo quedaría contento. Y obviamente Occidente ya tiene asegurada la parte oriental de Siria, que es muy petrolera. Entonces, claro, disolvemos eso y que los demás sigan en caos, nos movemos para que se maten entre ellos, inventamos conflictos y mientras tanto sacamos petróleo. Entonces, Turquía es muy geoestratégico. Es un territorio que siempre fue parte del mandato británico de Palestina. Israel quería fuera de la parte de Palestina que está ocupada hoy. Desde el principio ellos querían también Jordania y querían también extenderse más, o sea, Siria, Irán, Irak, querían hasta Egipto, o sea, una visión expansionista extrema. La bandera de Israel es una declaración de guerra. La franja azul en la parte de arriba de la bandera de Israel es Mesopotamia, el río Tigris, el río Éufrates. Y la parte sur de la bandera es el río Nilo. Y esa es la visión de expansión y no la tierra de Canaán que les asignó teóricamente Dios, teocráticamente Dios que les dijo que su tierra es Canaán. No, quieren también Egipto, que fue donde fueron esclavos del faraón, y quieren también Mesopotamia, donde estuvieron presos por los babilonios, lo que hoy es Persia. Entonces ellos sueñan con eso, el gran Estado de Israel, el gran Israel, y es un sueño delirante, que tiene parte de geopolítica, pero también tiene parte de delirio místico, teológico, sionista de expansión. La tierra prometida nos prometió el mundo entero y las demás naciones estarían subordinadas a nosotros. Poco más, poco menos es el pensamiento. Israel ya le había robado a Siria los altos del Golán. Los altos del Golán tienen varios valores. El uno es el acuífero, el depósito, la fuente de agua más importante de toda esa región es el mar de Galilea. El lago Tiberíades, los 3 o 4 nombres que tenga, el Kineret en hebreo o la forma de violín, pero es el mismo, el mar de Galilea. Le roban a Siria precisamente esa montaña, los Altos del Golán. Ahí nacen los ríos, pero los Altos del Golán son una altura militar. Este año, con esa caída del gobierno de Siria, los israelíes ya estaban en los Altos del Golán y avanzaron hacia el norte por el monte Hermón, es la continuidad de los Altos del Golán. Problema, que ya desde el monte Hermón se ve Damasco, está a 20 kilómetros o a menos a tiro de cañón. O sea, vulnerabilidad absoluta de Damasco.
frente a ese avance territorial que hizo Israel sobre territorio ocupado forzadamente ya en Golán y quiere anexarse ahora el Monte Hermón. Creo que era un batallón de la ONU, posiblemente peruano. Tengo que verificar ese dato, el que estaba en las guarniciones del Golán. Le dijeron, muchachos, a casa, aquí ya asumimos nosotros. Todo el mundo, como siempre ha sido natural, los desmanes de Israel no generaron una protesta diplomática, una protesta en la ONU. Se le fue la voz, Ricardo. Vamos entonces, Ricardo. Parece que tuvo problemas con el internet. Ah, ahora sí, volvió. Vamos a ir concluyendo para que los compañeros hagan preguntas y nos pueda ayudar más. Su internet está Yo lo escucho bien. No, se fue. Eh, Y de pronto fue el enlace tuyo, porque Saúl me oye. ok, ahora lo estamos escuchando. Listo. Aquí no se rinde ninguno. Bueno, entonces la situación de Siria es muy, muy compleja, porque es la partija, el pastel que nos vamos a repartir entre todos y cada uno quiere la rebanada más grande. Pero Estados Unidos ya tiene la rebanada grande, que es los yacimientos petrolíferos al este de Siria, ya los tiene controlados. Había un acuerdo entre los kurdos con los israelíes también para sacar petróleo y obviamente es en ruptura del consenso que había del conjunto de Siria. Entonces hay demasiados intereses en juego, hay demasiado poder, hay mucha capacidad de fuego, porque está Israel, están las flotas de Estados Unidos ahí cerca en el Mediterráneo, está el poder de los rusos que les tocó abandonar la base de Latakia, pero han logrado como mantener el nivel de protección de las bases. Estaba el debate de quién iba a ocupar esas bases, tocaría actualizar esa información, pero a ver, ¿qué recuerdo yo de la base de Latakia? Hace unos 6, 8 años hubo unas, literalmente, batallas de drones sobre la base de Latakia. No fueron una gran noticia internacional, la gente no le hizo seguimiento a esa noticia. Esa base fue atacada 2 o 3 veces por manadas, por bandadas de drones. Los rusos lo que hicieron es que derribaron unos, los destruyeron y otros los preservaron intactos. Y en las noticias que uno veía era la identificación en las placas de los drones donde se veía que era factura totalmente de los Estados Unidos. Y mire que ya desde esa época era un tipo de guerra proxy de los Estados Unidos contra Rusia en otro territorio que era Siria, ni siquiera era una confrontación directa, las benditas guerras proxies. Eh, el papel de Irán ahí, a Irán sí le preocupa mucho la caída de Siria. Recuerden que con el permiso de los Estados Unidos, Israel voló la embajada de Irán en Siria y mató a unos funcionarios, mató a unos generales, que fue una gran provocación contra Irán. Para Irán es la pérdida de un aliado cercano, era la ruptura de la continuidad entre Irán, Siria, Líbano, en apoyo a esas fuerzas cercanas al chiismo, donde está Hezbollah y está todo ese poder de fuego que tienen en ese territorio. Es mucho, mucho poder el que había transferido Irán a través de Siria hacia Líbano. Cuando Hezbollah tira sus cohetes y todo eso, pues gran parte de la reserva que tenía Hezbollah sería de provisión iraní, fuera de que también hayan hecho sus propios desarrollos. De todos modos, hay cosas que en este conflicto se prestan a confusiones. Aquí es muy difícil de decir qué grupo está derrotado y cuál tiene poder real.
por una cuestión que por estrategia de la guerra cada cual oculta como su verdadera capacidad. Entonces, el sueño de Erdogan es recuperar toda Siria. Si él pudiera, si no estuvieran los judíos ahí, se iba hasta Jerusalén, porque el Imperio Otomano era el que gobernaba en Palestina antes de la Primera Guerra Mundial. Ya derrotado el Imperio Otomano, pues les parte del territorio. Siria, Líbano para los franceses, Irak y otra parte para los británicos, Palestina, Jordania, que era un poder de los británicos. Entonces había una partida de poderes y el sueño de Erdogan es volver a recuperar la grandeza de su imperio. Entonces él soñaría poder controlar Siria y en cualquier momento, inspirado en una tarde de delirio, vamos a meternos a Jerusalén, porque esa custodia de Jerusalén la tuvieron ellos y ese es su sueño. ¿Por qué le importa a ese fundamentalista que es Erdogan? Porque en la partición de Palestina, entre todas las violaciones de Naciones Unidas contra el pueblo palestino, las omisiones sistemáticas, la vista gorda, había un acuerdo que, listo, partamos a Palestina, pero una promesa, Jerusalén será una ciudad internacional de paz con una fuerza multinacional que proteja el derecho de los peregrinos judíos, cristianos, musulmanes y cristianos armenios a peregrinar a Jerusalén en santa paz. Por esa razón, de ese convenio de Naciones Unidas del 47, no podía Israel declarar que Jerusalén era su capital en el sentido administrativo, inclusive religioso. Los primeros que rompieron eso fueron Nicaragua y Guatemala, que le habían dado buena provisión de armas a Israel antes de la fundación del Estado de Israel. Y para congraciarse todavía más con el Estado de Israel, Guatemala dice, como en el 50, 51, que su embajada va a estar en Jerusalén, diciendo que Tel Aviv no es la capital de Israel. Y usted en algunos documentos de propaganda ve Jerusalén la capital de Israel. Es falso, porque desde la partición de Palestina en el 47 estaba establecido que Jerusalén no era la capital de Israel. Ese es un tema complejo. Entonces, si los delirios de Erdogan logra controlar Jerusalén, él quedaría como el héroe de todo el mundo musulmán para que los musulmanes puedan cumplir con sus tres peregrinaciones. Recuerden que en el mandato de los musulmanes hay que hacer peregrinación a la Meca, a Medina y a Jerusalén. ¿Qué está pasando? Que toda esta generación de musulmanes no ha podido cumplir con la tercera peregrinación. De pronto algunos musulmanes de Palestina, algún musulmán de Jordania, los musulmanes de Arabia Saudí, que están también con Israel, pueden cumplir con la peregrinación a Al-Quds, Jerusalén en árabe, ir al Domo de la Roca, visitar la mezquita del Aqsa. Y ojo que no son la misma cosa. Mucha gente confunde el Domo de la Roca con la mezquita del Aqsa. Son dos sitios sagrados para ellos, pero son distintos. Están a unos metros el uno del otro. Y obviamente más llamativo el Domo de la Roca. Está la piedra desde la cual Mahoma se fue al cielo con su yegua al Borak. Wow. Se fue con su yegua para el cielo.